Hola, hola, bienvenidos a mi canal Simplemente Beth. Esta semana, como todas las semanas, tenemos un título nuevo de nuestro blog que es La herida del abandono. Este título se lo puse y les puse una historia sobre mí que contaba de que yo vivía con esta situación emocional que no había identificado en un momento determinado y que no sabía por qué me comportaba de una forma o de otra, ¿ya? Esta herida del abandono lo que crea en mí es que yo necesite pertenecer, que yo siempre me sienta indefensa porque pienso que la gente me va a olvidar, me va a dejar, que no soy útil, que no sirvo, que siempre tengo que estar como servicial. Siempre tengo que agradarle a la gente para que la gente no deje de verme o no deje de verme como alguien importante en su vida. Entonces, en medida que va pasando el tiempo, esto lo que hace es que crea una brecha entre la realidad y la ficción que yo me he creado en mi mente y me lleva a vivir una vida como víctima. O sea, yo siempre me siento rechazada, me siento en una esquina, me parece que la gente no me va a querer o no me doy el valor que realmente tengo porque no sé cómo hacerlo. Entonces, yo utilicé herramientas que se utilizan en el coaching, que se utilizan en el desarrollo personal y empecé a trabajar con esas herramientas para identificar cuáles eran esas carencias emocionales que yo tenía y entre esas averigüé y era la herida del abandono. ¿Por qué? Porque a una edad muy pequeña me contaron de que la persona que aparecía como mi papá o como la figura paterna no era mi papá. Entonces, en ese momento que tú no sabes manejar las emociones, no sabes manejar las situaciones o circunstancias, empiezas a crear una realidad que no es lo que está sucediendo, pero automáticamente te metes en el rol de víctima, ¿ok? Entonces empiezas a trabajar en base a eso. Había una diferencia porque mis hermanas eran más pequeñas y yo era más grande. Entonces empecé a asumir responsabilidades y siempre a tener ese sentimiento de que la gente no le fuera a agradar o que no le caería bien o que me iban a tratar mal o si no era servicial o si no aceptaba lo que los demás querían hacer para poder pertenecer a ese grupo, ¿ya? Entonces, en medida en que vas entendiendo que eso es una realidad que te haces tú en tu mente y que te ubica en un espacio en donde siempre tienes que estar disponible para los demás, es como si estuvieras cansado, agotado siempre, porque tienes que hacer más de lo que te corresponde para poder sentirte que perteneces a un grupo, que perteneces a una familia, que perteneces a una escuela y entonces empezabas a hacer rol de varias personas sin darte cuenta, ¿ok? Me acuerdo que escuché en el pasillo del trabajo cuando iba pasando y decían, oye, es muy buena en su trabajo, pero tiene una actitud, Dios mío, o sea, siempre está a la defensiva. Claro, siempre estaba a la defensiva porque estaba pensando que me iban a dejar de última, de que no me iban a tomar en consideración, de que no era importante para las personas y eso me hacía que estuviera siempre como en guardia, ¿ya? Y eso era un cansancio emocional, era un cansancio físico porque todo eso se transforma y eso se transforma en enfermedades también. Y esas enfermedades lo que hacen es que tú empiezas a tener padecimiento, es más, hasta hipocondriaco te vuelves, ¿ya? Te duele la cabeza, te duele la nariz, te duele el pecho, te duele la espalda y empiezan los dolores por todas partes y cuando vas al médico, el médico te dice no tiene nada. Y es solamente la ansiedad que se produce al miedo del rechazo, del abandono, de que no puedas pertenecer a ese grupo de personas o que esas personas dejen de buscarte y tú sientas
esa emoción tan fuerte que sentí yo en ese momento cuando era pequeña. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a manejar todas estas situaciones? Siendo sinceros y buscando dentro de la sombra. A veces nosotros no queremos buscar en la oscuridad porque nos da miedo, pero meterse en ese interior y revisar cuáles fueron esas situaciones que nos marcaron desde un inicio es importante. Y que cuando la encontremos, nosotros seamos humildes con nosotros y digamos, ¿sabes qué? Tengo que buscar una solución para esto. Es importante. ¿Por qué? Porque no podemos seguir acarreando o llevando con nosotros estas situaciones que lo que hacen es brechas en las relaciones, brechas con la riqueza, con la economía. ¿Por qué? Porque no te sientes merecedor de lo que te corresponde, porque siempre estás por debajo o eres inferior a los demás. Entonces, cuando ya nosotros identificamos cuál fue esa brecha, puede ser la del abandono, puede ser una autoestima baja, puede ser del apego, también está el apego del abandono. Entonces, todas esas situaciones que identificamos nosotros que en algún momento nos hicieron daño, debemos evaluarlas, tomarlas con cariño y decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar en esto. Empezar con ese pensamiento negativo y decir, ven acá, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué siento esta emoción? Porque muchas veces se siente ansiedad, ¿ya? Y esa ansiedad no es más que el miedo a perder algo. Y estamos perdidos porque no estamos viendo la claridad de las circunstancias por estar ensimismados en situaciones negativas. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos con el pensamiento. Uno, analizar cuándo se da esa situación de ansiedad, de miedo y por qué, ¿ya? Para poder entonces trabajar en eso. Empezar, mira, estaba escuchando un podcast que habla de la meditación. La meditación es ponerse en silencio con uno solo. No necesariamente tienen que enseñarte a meditar. Eso lo puedes hacer en silencio y en ese silencio van a venir cosas a tu mente que son las que vas a identificar de dónde vienen, de cómo te hacen sentir, para que entonces puedas llegar a eliminar algunos elementos que se han vuelto parte de tu emocionalidad y que no te dejan avanzar como individuo, ¿ya? Nos damos cuenta que eso nos trae situaciones físicas, porque tiene que reflejarse de alguna forma o tiene que salir esa emoción de alguna manera, y así trabaja o así se organiza el cuerpo para que esto se revierta. Hay una escritora que se llama Muy Ai, se llama, lo voy a dejar en la parte de abajo. A ella le detectaron un cáncer y ella automáticamente dijo, ¿sabes qué? Voy a poner en práctica todas mis herramientas para poder combatir esta enfermedad, ¿ya? Y ella empezó a trabajar en una dieta, a meditar, a hacerse consciente de qué necesitaba su cuerpo, a hacer ejercicios mentales, a identificar esa herida que tenía ella en su pecho, que sabía que la traía consigo y que le había producido ese cáncer. Entonces, si nosotros que tenemos herramientas, nos pasan estas situaciones para poder reflexionar, para poder guiar a otros en sus procesos, quiere decir que el que no tiene herramienta no sabe que esto existe, ¿ya? Y siguen por la vida como si no pasara nada, llevándose por delante a todo el mundo, porque hay diferentes formas de interpretar esa realidad.
Entonces, veamos nosotros y seamos sinceros de qué manera me comporto cuando no estoy cómodo, de qué manera estoy llevando mi vida a través de compartir con otras personas y con mi entorno. Si lo estoy haciendo de manera afectiva, si lo estoy haciendo de manera agresiva, ¿cómo lo estoy llevando para saber cómo me estoy tratando? Porque así como yo me valoro, así como yo trato a los demás, me estoy tratando a mí mismo. Entonces, aprender de esas heridas emocionales que llevamos y cerrar esas brechas con amor, poniéndole luz a esa oscuridad o a esa sombra que tenemos nosotros en el camino para poder trascender y transformarnos. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos para más tips. Bye.